Imagínense esto. Es un caluroso día de verano de 1914. Los pájaros cantan, la gente pasea, entonces el mundo explota. No literalmente, por supuesto, pero el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, fue la chispa que encendió la mecha de la Primera Guerra Mundial. Imaginen una película de Michael Bay, excepto que en lugar de robots, son millones de hombres en trincheras. Y en lugar de efectos especiales, son explosiones reales, balas reales, muerte real. Esta no es la típica lección de historia. Nos adentraremos en las trincheras, explorando la enmarañada red de alianzas, los errores políticos y el costo humano de este conflicto colosal. Miraremos mapas antiguos, nos asomaremos a las mentes de los protagonistas, imaginen caricaturas de estos tipos, e intentaremos comprender cómo el mundo pasó de los picnics de verano a la guerra mundial en un abrir y cerrar de ojos. Abróchense los cinturones, amigos, porque estamos a punto de emprender un viaje salvaje a través de la historia. Esta es la Primera Guerra Mundial, la guerra que acabará con todas las guerras. Alerta de spoiler, no lo hizo. Pero al comprender los errores del pasado, tal vez, solo tal vez, podamos evitar repetirlos en el futuro. Abran un viejo mapa de Europa de 1914. Adelante, los espero. ¿Ven ese revoltijo de países, especialmente en esa esquina sureste? Esos son los Balcanes, una región que hierve de tensión como una olla a punto de hervir. Ahora, imaginen a todas esas potencias europeas como personajes de dibujos animados. Emperadores pomposos con bigotes descomunales, diplomáticos intrigantes con sombreros de copa, generales con más medallas que sentido común. Suena cómico, pero la realidad era de todo menos divertida. Verán, la Europa de 1914 era un polvorín de viejos rencores, ambiciones imperiales y alianzas enredadas. Imagínenlo como un plato de espagueti desordenado, donde cada hebra representa un tratado o acuerdo diferente. Un movimiento en falso, y todo podría terminar en su regazo. Y vaya que hicieron un movimiento en falso. Hablemos de esas alianzas. Por un lado, estaban las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría y más tarde, el Imperio Otomano. Por otro lado, estaba la Triple Entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña. Cada país tenía sus razones para unirse a sus respectivas alianzas, algunas más válidas que otras. Pero la conclusión era esta: si un país entraba en guerra, sus aliados estaban obligados a unirse a él. Así que cuando un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip disparó 2 tiros en Sarajevo, no solo estaba asesinando a un archiduque, estaba encendiendo la mecha de ese polvorín europeo. Y mientras el mundo contenía el aliento, las enredadas alianzas se activaron, desencadenando una reacción en cadena que sumiría al mundo en la oscuridad. Sarajevo, 28 de junio de 1914. Un domingo soleado, de esos que deberían estar llenos de risas y tardes perezosas. En cambio, se convirtió en una fecha grabada en la infamia. Imaginen al archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, viajando en un automóvil descubierto con su esposa Sofía. Están saludando a la multitud, completamente inconscientes de que un joven llamado Gavrilo Princip está al acecho, con los bolsillos llenos de intenciones mortales. Princip era miembro de la Mano Negra, un grupo nacionalista serbio que veía a Austria-Hungría como opresora. Querían una Serbia libre e independiente y estaban dispuestos a luchar por ella. El archiduque, que representaba al mismo imperio que despreciaban, se convirtió en su objetivo. El asesinato no fue precisamente una obra maestra del espionaje. De hecho, el primer intento de la Mano Negra fue una comedia de errores. Una bomba lanzada contra el coche del archiduque rebotó y explotó inofensivamente detrás de ellos. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Más tarde ese mismo día, cuando el conductor del archiduque hizo un giro equivocado, se topó con Princip. El asesino aprovechó la oportunidad y disparó 2 tiros que resonarían a lo largo de la historia. Francisco Fernando y Sofía estaban muertos, y el mundo observaba en silencio atónito. Nadie se imaginaba que esos 2 disparos desencadenarían una reacción en cadena, provocando el conflicto más mortífero que el mundo jamás había visto. El asesinato del archiduque Francisco Fernando fue la chispa.
el catalizador que envió a millones de personas a la muerte. Fue un duro recordatorio de que incluso las acciones más pequeñas pueden tener consecuencias devastadoras. ¿Recuerdan ese plato de espagueti enredado? Bueno, las cosas están a punto de ponerse realmente feas. El asesinato de Francisco Fernando fue como tirar de uno de esos fideos. Todo comenzó a desmoronarse. Austria-Hungría, indignada por el asesinato, señaló con el dedo a Serbia. Vieron la oportunidad de afirmar su dominio en los Balcanes y le dieron a Serbia un ultimátum tan duro que era prácticamente una invitación a la guerra. Serbia, respaldada por Rusia, intentó negociar, pero Austria-Hungría no estaba de humor para la diplomacia. Querían la guerra, y el 28 de julio de 1914 se la declararon a Serbia. Ahora, ¿recuerdan esas enredadas alianzas de las que hablamos? Están a punto de entrar en juego con la fuerza de un tren desbocado. Rusia, obligada a defender a Serbia, comenzó a movilizar sus tropas. Alemania, aliada de Austria-Hungría, lo vio como una amenaza y declaró la guerra a Rusia. Francia, unida a Rusia por un tratado, también movilizó sus tropas. Alemania, que no quería luchar en dos frentes, decidió eliminar a Francia de la guerra rápidamente. ¿Su plan? Algo llamado el Plan Schlieffen, una audaz y finalmente desastrosa estrategia para invadir Francia a través de la neutral Bélgica. Aquí es donde Gran Bretaña entra en escena. Al ver la violación de la neutralidad belga por parte de Alemania, le declararon la guerra a Alemania. Y así, en una semana desde aquel fatídico día en Sarajevo, Europa estaba envuelta en la guerra. Era un lío enredado, una reacción en cadena de tratados y ultimátums, alimentada por el miedo, el nacionalismo y una buena dosis de ambición imperial a la antigua. Las fichas de dominó estaban cayendo, y el mundo contuvo el aliento mientras la guerra se apoderaba de Europa. Alemania, siguiendo el Plan Schlieffen, irrumpió en Bélgica con la mirada puesta en París. Esperaban una victoria rápida, un golpe de gracia que pusiera fin a la guerra antes de que realmente comenzara. Pero Francia, reforzada por el apoyo británico, se atrincheró. El frente occidental, una cicatriz fangosa que se extendía por toda Francia, se convirtió en un paisaje de pesadilla de trincheras, alambre de púas y ametralladoras. Millones de hombres fueron arrojados a esta picadora de carne, sus vidas sacrificadas por cada centímetro de terreno ganado. Mientras tanto, en el frente oriental, Rusia se enfrentaba a Austria, Hungría y Alemania. Las vastas distancias y las duras condiciones del frente oriental lo convirtieron en un infierno diferente, una guerra de desgaste que se cobraría millones de vidas más. El mundo observaba con horror cómo aumentaba el número de víctimas. Lo que comenzó como un conflicto localizado en los Balcanes se había convertido en una conflagración mundial. Estados Unidos, inicialmente reacio a involucrarse, terminaría uniéndose a la contienda en 1917, inclinando la balanza a favor de los aliados. El mundo nunca había visto una guerra como esta, un conflicto de una escala y una brutalidad sin precedentes. La tecnología, antes símbolo de progreso, se había transformado en nuevas y terribles armas de destrucción, ametralladoras capaces de cegar a miles de hombres, gases venenosos que asfixiaban a los soldados, tanques que recorrían el campo de batalla como gigantes de hierro. Las armas finalmente se silenciaron el 11 de noviembre de 1918, pero el mundo había cambiado para siempre. La guerra que acabaría con todas las guerras se había cobrado la vida de millones de personas, tanto soldados como civiles. Los imperios se derrumbaron, los mapas se redibujaron y una generación quedó marcada por los horrores que había presenciado. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin oficialmente a la guerra, pero también sembró las semillas de futuros conflictos. El tratado, diseñado para castigar a Alemania, impuso duras reparaciones y concesiones territoriales, lo que generó resentimiento e inestabilidad en el corazón de Europa. El Imperio Otomano, que en su día fue una potencia formidable, fue desmantelado, creando nuevas tensiones en Oriente Medio. El mundo había aprendido una terrible lección sobre el costo de la guerra, pero ¿había aprendido realmente el valor de la paz? El legado de la Primera Guerra Mundial es complejo y polifacético. Fue un conflicto impulsado por el nacionalismo,
el imperialismo y una enmarañada red de alianzas. Fue una guerra que destrozó imperios, remodeló el panorama geopolítico y marcó el comienzo de una nueva era de conflictos globales. Pero también fue una guerra que puso de manifiesto la resistencia del espíritu humano, la valentía de hombres y mujeres comunes atrapados en circunstancias extraordinarias y la esperanza perdurable de un futuro más pacífico. Al recordar la Primera Guerra Mundial, es fácil quedar atrapado en las batallas, los tratados, las maquinaciones políticas. Pero en el fondo, esta guerra, como todas las guerras, fue una tragedia humana. Millones de vidas truncadas, familias destrozadas, una generación marcada para siempre por los horrores que había presenciado. Es un duro recordatorio de que la guerra nunca es la respuesta, de que la violencia engendra violencia y de que el verdadero costo de un conflicto nunca puede medirse en dólares o territorios. Las lecciones de la Primera Guerra Mundial son tan relevantes hoy como lo fueron hace un siglo. En un mundo que todavía lidia con los conflictos, la división y la amenaza de la guerra, es más importante que nunca recordar los errores del pasado. Debemos ser conscientes de los peligros del nacionalismo, del atractivo seductor de las respuestas fáciles, de las enmarañadas redes de alianzas que pueden arrastrar a las naciones al conflicto. El mundo de 1914 puede parecer lejano, pero los ecos de ese conflicto todavía resuenan hoy. Depende de nosotros aprender del pasado, elegir la diplomacia por encima del conflicto, tender puentes en lugar de muros. El futuro, como el pasado, no está predeterminado, lo configuran las decisiones que tomamos hoy. Elijamos sabiamente, por el bien de nuestros hijos y por el futuro de la humanidad. Recuerden, la historia puede repetirse, pero no tiene por qué hacerlo. Que las lecciones de la Primera Guerra Mundial sirvan como un duro recordatorio de la fragilidad de la paz y de la importancia perdurable de la diplomacia, la comprensión y la compasión. El mundo está mirando. No repitamos los errores del pasado.